La evolución de la computadora. La computadora surge desde años antes con el ábaco, en la Babilonia antigua, antes de Cristo. Pero no fue hasta en el siglo XX cuando se modernizó, para ser más específicos en el año 1940, cuando la computadora moderna acaba de nacer. Ocupando todo un cuarto y siendo operado por aproximadamente 10 personas, la computadora solamente funcionaba para realizar operaciones lógicas y matemáticas de precisión. Pero en Alemania se trató de perfeccionar tal cosa y se logró una computadora de menor tamaño que lograba almacenar más información y que era capaz de tener operaciones aún más precisas para la Segunda Guerra Mundial. También en 1951 nace la primera computadora aún más pequeña que ocupa casi un cuarto de lo que era antes su antecesora y almacenaba un poquito más de información y dejar de usar las válvulas que eran muy comunes de ver. Ahora, en 1953, ya la mayoría de computadoras ya no usaban válvulas, sino transistores, lo cual lo hacían más pequeñas y más rápidas al trabajar y procesar información. El almacenamiento de disco duro, ya que ya dejó de usar válvulas por usar transistores y por lo que también empezó a usar RAM y disco duro para el almacenamiento de información. En 1962 surge la primera computadora con monitor, pero aún usaba tarjetas de perforación para poder imprimir todo aquello que era procesada a través de ella. En 1969 surge la primera computadora con monitor, teclado y cursor, ya que el cursor era más grande y era un poquito más incómodo de utilizar. En 1969 también se hizo la primera videoconferencia a través de esta computadora, en donde todo lo que transcurría en el monitor era transmitida a través de una televisión. En 1970 el teclado se empezó a usar y fue aún más común, y también surge el sistema operativo, que fue el primer paso para ver que las computadoras eran más precisas y más veloces. Ya no eran tan grandes como sus antecesores y necesitaban de menos espacio y de menos electricidad para poder procesar toda la información, y eran más capaces que sus antecesores, y pues ya no eran necesarios las personas que lo operaban. En el año 1970 al 2000, la computadora tuvo grandes avances tecnológicos, como la creación de los primeros dispositivos de almacenamiento externo, conocidos como disquetes, creados por IBM en el año 1971. Estos podían contar con 79 y 512 kilobytes de memoria. Además que las computadoras solo poseían 4 a 16 megabytes de RAM. Y que en el año 2000 Microsoft lanzó el primer sistema operativo, conocido como Windows 2000. Abarca desde finales de 1999 hasta nuestros días. Diferenciar cuándo acaba esta generación es difícil de predecir, ya que, aunque existen muchos avances en tecnología, deberá de pasar un tiempo hasta que podamos decir cuándo acabó exactamente. Esta generación hace potenciada sobre la aparición de las pantallas planas, conocidas como LCD. El aumento de los almacenamientos se ha incrementado de manera exponencial con el paso de los años, llegando a los discos duros. En el acceso a las redes y la mejora de estas es otro punto esencial en esta etapa de los ordenadores. Por supuesto, no hay que olvidar la aparición de los teléfonos móviles como algo cotidiano, dejando de decir algo elitista como para solo con la gente para enorme capital. Las características de la séptima generación de computadoras son mejoras de las pantallas planas, acceso a internet a velocidades muy altas, gran almacenamiento en dispositivos internos como externos, y también inteligencia artificial llevada al máximo, tanto para juegos como el resto de áreas, aumento de prestaciones en general. El costo se mantiene, es incluso más alto
la refrigeración ya no es un problema. Y bueno,